Estimados hermanos, no piensen que los he abandonado en la lucha. En estos días lo que he estado es recuperando el canal junto con la inteligencia artificial de ChatGPT y Gemini para poder volver a transmitir. Ya tengo hecho la presentación, la música como ustedes la oyeron allí, es esa imagen, la música del elegido de Silvio Rodríguez, porque tiene una forma de identificarme. No es que yo sea el mejor o sea un elegido de Dios ni nada de eso. Es que he sido elegido como luchador por los derechos de Cuba, por los derechos de aquellos países oprimidos, por los derechos de aquellos países bloqueados, por la guerra intensa que lleva el gobierno de este psicópata, de este podrido, de este pedófilo, de este violador y asesino que se llama Donald Trump. Es el Satán del mundo. Hoy, trabajando, escuchaba 3 canciones de Silvio que me identifican. Soy camagüeyano y la primera canción que me identifica es El Mayor, porque mayor terminé yo mi vida militar, con esa estrella aquí en la frente. Pero porque no soy de la casta ni de la sangre de Agramonte, pero sí tengo la herencia de agramontino de luchar con vergüenza, con los principios que adquirí y aprendí de la Revolución y de Fidel, que aprendí de Martí, que aprendí de Agramonte, que aprendí del padre Varela y de los otros héroes como de Camilo Cienfuegos cuando fui un camilito. Soy elegido porque me siento elegido como uno de seguir siendo un combatiente contra la injusticia y luchar por los derechos que tienen todos los seres a vivir en paz y el derecho a la vida. No los he abandonado. A partir del lunes ya estamos en la lucha y el canal ya está terminado. Le pido a mis hermanos que me sigan en mi canal de YouTube Estudio y mi YouTube que se llama El Punto de Vista Oficial. Y cuando muchos me han preguntado qué quiere decir el punto de vista oficial, es que hay otros puntos de vista y he tenido que ponerle de oficial para poder clasificar dentro de los puntos de vista. Pero es el punto de vista que cada uno tiene y me va a escribir y vamos a hablar en mi directa de YouTube o en mis live en vivo de YouTube y en mis live en vivo de TikTok y también a través de Facebook. Tenemos que luchar por la unidad latinoamericana, por una izquierda verdaderamente unida, con principios que hemos heredado de nuestros próceres, de nuestros héroes, de nuestros líderes. Y en eso Bolívar, Martí, Fidel, Chávez, O'Higgins, el mariscal de Ayacucho y otros más que hemos, tanto como en México, en Cuba y Latinoamérica. Por eso tenemos que mantener unidos. Y cuando decimos izquierda, no decimos progresista. Esa falsedad que nos inventan sin todavía llegar a ese, para buscarnos el odio o buscar una forma de acusarnos, como es la política del imperio, crear ahora líderes que no son, pero le crean el San Benito o le crean esa mala fama de narcotraficantes. Le crean de dictadores, de regímenes, cuando estamos convencidos que han existido dictaduras que han apoyado los imperialistas. No podemos olvidar la dictadura de Somoza en Nicaragua. No podemos olvidar las juntas paramilitares en El Salvador que llevaron a la muerte de un padre, Oscar Arnulfo Romero, y a 6 monjas jesuitas estadounidenses por esas juntas militares. No poder olvidar el dictador Pinochet en Chile, que desapareció y asesinó a muchos jóvenes y personas que eran de izquierda.
la Junta de Videla en Argentina, la Junta de Videla en Argentina, pero también tenemos que hablar de Stroessner en el Paraguay. Y, y nos podemos sentar a hablar de todos los que fueron apoyados por el Plan Cóndor cuando los países intentaban llevar una línea de izquierda o progresista. Fueron asesinados sus líderes, como lo hicieron con Salvador Allende cuando bombardearon indiscriminadamente la moneda por el traidor de Pinochet, que dio un golpe de Estado. Pero en el mundo existen regímenes y no son combatidos. Ahí está el régimen sionista, ese imperialismo sionista hacia los pueblos árabes. El Líbano, Siria, Libia y la Palestina ocupada, donde se asesinan ya casi, vamos a acercar a la cifra de 20.000 niños, pero mujeres, jóvenes, ancianos son asesinados. Ahora están usando una nueva bomba térmica que derrite a las personas cuando caen y elimina el oxígeno. Están usando un ensayo contra el pueblo palestino. Y sin embargo, hoy quieren una guerra contra Irán. Pero yo sé y estoy convencido que aunque intente Israel dar un golpe nuclear contra Irán, recibirá otro golpe. Y estaremos convencidos que será para desaparecer a Israel y su espíritu genocida, así Estados Unidos. Ayer estuvo reunido el monstruo Satán con el Satán de Israel, con el carnicero de Tel Aviv. ¿Para qué? Muy sencillo, porque están elaborando un plan de guerra contra Irán. Lo que no saben es la unidad que va a despertar esta guerra. Se va a convertir en otro Vietnam, pero otro Vietnam que lo va a sentir también Israel, porque va a perder fuerza. Y entonces los palestinos volverán a recuperar sus territorios. Se lo aseguro, lo pueden anotar. Hoy Irán no está solo. Y hay movimientos que van a apoyar a Irán y que van a entrar en guerra. Y no va a ser solo Irán, de otros lugares. Y el que más va a sentirlo va a ser Israel, que va a perder su poderío total. Lo va a perder porque, hermanos míos, el monstruo también, porque estos demonios se reparten. Hay un demonio en la Casa Blanca y un demonio en Tel Aviv. Asesinos, genocidas, con ideas racistas y fascistas, nazistas. El monstruo que está húngaro, porque ese es húngaro, y su verdadero nombre creo que es Oleg, ese que se llama Benjamín Netanyahu, de origen húngaro, porque ninguno de los que hoy ocupan, o de los mayores que ocupan la tierra de Israel, nacieron en esa tierra. Vinieron de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, porque el gobierno inglés les dio un territorio, que han desarrollado un expansionismo apoyado por Inglaterra y Estados Unidos, que sabemos hoy que el lobby israelí y la gran mafia que se llama Mossad está penetrando al mundo. Penetrando el mundo de muchas formas, la mafia del Mossad, igual que la mafia de la CIA. Pero me llama la atención, y ahora quiero apartarme un poquito de esto, y decía al inicio, que para derribar gobiernos de izquierda ahora la acusan de narcotraficante. Sin embargo, cuando usted ve y oye que Trump liberó o dio indulto a un expresidente narcotraficante, él y su hermano, con 45 años, sancionado por un tribunal de Nueva York, Trump lo indultó a un hijo de un político estadounidense también involucrado en narcotráfico. Pero cada vez que usted oye esto, entonces usted dice, ¿de qué están acusando a Maduro? Si Maduro
nunca ha entrado en narcotráfico, ni hay pruebas, porque están como convencidos que el cartel de los soles no existe y tampoco el tren de Aragua. Todo eso es un invento. Entonces tú le dices, bueno, tú dices que el tren de Aragua existe. Dime el líder del tren de Aragua. Dame el nombre del líder del tren de Aragua. No me pongas a Maduro, porque nosotros sabemos que Maduro no es. Dame el nombre del líder. Han querido, y mi querido hermano, y quiero que tengan convicción, que han querido usar esto para acusar a los venezolanos de delincuentes y de pertenecer al tren de Aragua, al cartel de los soles, etc. Pero es una forma de discriminar a los venezolanos, como han discriminado a los emigrantes diciendo que son delincuentes, que son asesinos, perseguidos, porque eso es para para todos los emigrantes. El que crea que tiene la nacionalidad, no, porque ya yo soy nacional estadounidense, pero tú eres un emigrante, porque ¿cómo tú llegaste a Estados Unidos? Emigrando. Entonces tú eres tan asesino como los otros, porque no vamos a separarnos. Aquí todo el mundo va para la olla. Entonces, todos los libertarios son asesinos y delincuentes. Porque eso es lo que dice Donald Trump después que los utilizó y ellos llevaron al monstruo, al Satán, al diablo, al poder, al violador, al pedófilo, al que tiene 34 cargos y ha sido sancionado por múltiples delitos, múltiples violaciones. Y es la historia más asquerosa e inmoral de Estados Unidos tener un presidente condenado, no convicto, condenado en la presidencia, envuelto en escándalos, violaciones, y ha violado la ley, ha violado la Constitución, ha pasado por encima del Congreso, por encima de senadores y congresistas, como dicen algunos, se lo ha pasado por el forro y son tan inmorales que todavía lo tienen ahí, acabando con la economía de Estados Unidos, que va para el piso. Una inflación, los precios, el desempleo. Entonces, nadie te habla de esto. No, no, no. Vamos a concentrarnos en qué. Vamos a hablar de Cuba, vamos a bloquear a Cuba, vamos a atacar Irán. Y hoy la población de los Estados Unidos, mi hermano, está en la calle, que nosotros lo sabemos y lo vemos en video, pero no en Estados Unidos, en el mundo, en contra del gobierno de Donald Trump y en contra de la guerra, en contra del secuestro de Maduro. ¿Dónde está la oposición? Dice que se robaron las elecciones. ¿Y cómo no está la oposición? Pero basta de mentiras. Nosotros sabemos que todo esto es creado, que todas esas cosas que esta también demoníaca, que vamos a hablar en plata, le regalaron el premio Nobel de la Paz, porque yo no entiendo una persona que pida guerra contra su propio país, invasión y muerte, sea premiada por este tipo de premio que ya cayó en el desprestigio, porque ahora para congraciarse fue y se lo regaló a Trump. Esto es un poco que reírse, ¿no? Porque ahí te das cuenta y fue recibida por la puerta de atrás de, de la Casa Blanca, no entró por donde pasa todo el mundo, no, entró como entran la servidumbre, entró como entran los sucios, por la puerta del fondo. Así fue recibida, pero es tan inmoral que todavía sigue hablando. Y ahora fue a reunirse con un pinochetista que salió de presidente, porque esa es la triste y vergonzosa historia de la izquierda en América Latina. Bolivia, dos izquierdistas fajados por el poder. Llevó a perder el MAS lo que cautivó con su esencia política y su ideología socialista. Se perdió dos líderes socialistas fajados por el poder. Él no quería que Evo fuera a elecciones. ¿Quién le dijo a Lucho que él, como presidente, le tiene que prohibir a otro? Si el pueblo lo elige,
si los campesinos elegían a Evo, pero entonces Evo se puso a la altura de Lucho. A hacer lo mismo. No, no, usted se echaron un cubo de excremento, vamos a decirlo. Lo mismo pasa con el presidente de Brasil, Lula da Silva, que de izquierda no tiene nada, es más centro que otra cosa. Cuando cayó preso, Maduro fue el primer presidente que le envió una carta y su apoyo. Y ahora es tan desvergonzado este inmoral Lula da Silva, después que se retrató con Fidel, después que fue a Cuba, después que tanto lo ayudó la izquierda para llegar a donde él llegó por segunda vez también. Ahora está hablando de Maduro. Y cuando le hicieron una entrevista dijo que no, lo principal era que recuperara a Venezuela la democracia. Y que no importara, no había importancia porque Maduro estuviera preso. Es un acto de inmoralidad. Ojalá me compartiera y llegara. Lula, eres un mierda. De izquierda, ni las tapas de tus nalgas. Son de derecha. Porque cuando la izquierda se respeta, se lucha por la unidad, no por la fragmentación de la izquierda como existe hoy en día, como el Boris de Chile, que de izquierda igual una nalga, igual que la luchadora de la universidad que está de ministra, igual. Por eso yo digo que hoy la izquierda no existe. O existe una parte en Venezuela, una parte en Cuba, una parte en Nicaragua, y vamos a decir en China, Vietnam, que son de izquierda. Puedo decir que Rusia es de izquierda, aunque no se declare comunista. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, y quiero transmitir, que la otra parte que he dicho tantas veces es que cómo Venezuela va a estar negociando con Estados Unidos cuando Estados Unidos hizo una operación militar invadiendo el territorio de Venezuela, pasando por encima, produciendo la muerte de 100 personas y secuestrando a su presidente constitucional. La asamblea lo dijo. Entonces yo me pregunto, ¿o estaré yo loco? ¿Estaré trastornado? ¿Cómo? Si el Che dijo que al imperialismo ni un tantico así, tú vas a negociar con los Estados Unidos teniendo a tu presidente secuestrado, preso en los Estados Unidos, inocente, él y su esposa, maltratados, llegaron cojeando y con golpe, preso. Y tú estás negociando. Yo me pregunto, ¿de qué forma tú eres chavista? Porque eso no lo hubiera aprobado Chávez. Eso no lo hubiera aprobado ni Chávez ni Bolívar en sus tiempos. Es una falta de ética, es una falta de respeto y una falta de moral. Es una inmoralidad. Porque si nos secuestran el presidente de Cuba y entonces nos sentamos a negociar con Estados Unidos, vamos a darle petróleo, vamos a darle caña, vamos a darle azúcar, y el presidente dentro está secuestrado. Nosotros somos unos inmorales, chicos. Unos inmorales. No hay vergüenza. Por eso es que dije que me apoyo en el pensamiento del Che y me apoyo en el pensamiento de Chávez. Y el Che dijo, y lo vuelvo a repetir, que al imperialismo ni un tantico así. Y no están dando un tantico así, están dando un tantico así. Y si quiere que venga la guerra y si quiere que me invadan, pero de Venezuela no se saca una gota de petróleo para Estados Unidos. Si yo no tengo a mi presidente ahí. Y si no me lo devuelven. Como dijo Maceo en Baraguá, no nos entendemos. Entonces, mis queridos hermanos, quería terminar con esto. Porque nosotros los cubanos tenemos sobra de ejemplo, de dignidad, de principio de no claudicar. Nosotros somos la bandera porque no claudicamos. No tenemos nada.
Estamos bloqueados hace más de 65 años, pero hemos estado allí, hemos brindado ayuda, solidaridad y hemos dado nuestros esfuerzos. Hay algunos que hablan ahora de que Cuba tiene soldados en Rusia. ¿De dónde tú me sacas eso, chico? Mira, muchos cubanos han emigrado a Rusia. Y si se han involucrado en el ejército, como se han involucrado miles de cubanos que emigraron a Estados Unidos, se hicieron ciudadanos y tuvieron en la guerra del Golfo, y tuvieron en la guerra de Irak, y tuvieron en Afganistán, y tuvieron en Corea y en Vietnam. Pero de eso no hablamos y muchos murieron. Pero hay que buscar involucrar y estar hablando la misma porquería de siempre. Sin prueba, pero nadie habla que en Ucrania hay mercenarios argentinos, colombianos, hay cubanos también ahí. Y ahí está la OTAN con sus mercenarios, pero nadie habla de eso. No nos vamos a tocar a Cuba, porque yo les voy a decir una cosa. Los malnacidos que hablan de Cuba, los malnacidos de madres cubanas, esos idiotas, esos imbéciles anormales, lo único que están haciendo el juego es al imperialismo, porque muchos de ellos son I-220A y tienen miedo que lo vuelvan a mandar para Cuba y tienen miedo de sufrir apagones y carencias como la hay en Cuba, pero no son capaces de luchar por decir en Cuba hay un bloqueo. No son capaces de luchar y decir hasta cuándo van a estar exprimiendo a mi país, como hacen los mexicanos, dignamente. No, van a sumarse, van a bajarse el pantalón y van a estar de marcha atrás, como Otaloca, porque son los nuevos Otalocas, los libertarios Otalocas, que no tienen dignidad ni principio y no tienen historia política ninguna. La única historia que tienen es hablar en TikTok como todos unas locas para desprestigiar e inventar calumnia como Cuba. Hablan de régimen y de dictadura, pero tú le preguntas, ¿a qué escuela tú fuiste? A la escuela de la dictadura. ¿Qué eras en Cuba? Eran cederistas destacados. Muchos eran sindicalistas destacados. Y ahora, ahora son las águilas, pero las auras, no las águilas, las auras o los buitres. ¿En qué hospitales fueron en Cuba? Muchos fueron operados y salvados, y muchos de los que han emigrado ahora usaron la Soberana y la Mambisa y se salvaron. Pero de eso no hablan. Hay que hablar de Cuba. Y lo que no saben que el día que entre el yanqui a Cuba, Cuba sí va a cambiar. Y habrá partes riquísimas en Cuba y sus playas, pero habrá más miseria y más hambre y menos trabajo. Y habrá que pagar lo mismo que tú haces en los Estados Unidos, imbécil. Bill, impuesto y tasa. Y te subirán todo porque el agua será como se está en el mundo. Una empresa privada te va a cobrar el agua y te va a cobrar hasta la vida. Habrá corriente y si tú no pagas no tendrás corriente, porque te van a cobrar la vida. O tú no estás mirando los Estados Unidos. Tú no estás mirando cómo actúa la policía y ICE en los Estados Unidos. Esa es la policía que quieren para Cuba. Y tú hablas de Cuba. ¿Cuántas protestas tú has visto en Cuba? ¿Y cuántas protestas tú has visto en los Estados Unidos? ¿Y cómo son reprimidas? ¿Cuántos asesinatos de afrodescendientes por solamente ir a sacar un carnet y le han dado un balazo? O esa pobre mujer, René Guk, o ese pobre enfermero, Alex Presti. Entonces, si eso hubiera sucedido en Cuba, hoy tuviéramos a ver a Cuba en la palestra de los derechos humanos. ¿De qué acusan a Cuba? Si la miseria se le impone el yanqui. El yanqui no quiere que entre petróleo ni comida, ni entre vuelo, ni entre nada. ¿De qué? Eso no lo produce el gobierno, lo produce el gobierno de los Estados Unidos, que invierte 35 y 40 millones para derrocar una revolución que dice que es fallida y fracasada. Porque invierte tanto dinero, chico, que al final
dinero de los contribuyentes que va al bolsillo de los políticos porque no llega a Cuba. A Cuba llega una miseria de 1.000, 2.000 pesos, 3.000, que al final te pagan $50 al que está preso, que no es preso político. Ya he hablado aquí mucho de lo que es político. Son por idea. El preso o el que está preso por servir a otro país no es un preso político, es un mercenario. Pero el que tiene ideas políticas, que no escucha ideas de otro país, sino sus principios y ideas políticas y lucha, y es apresado por su forma de expresión, por luchar por los derechos civiles y humanos, para mí eso sí es un preso político. Pero no el que tiró una piedra, el que rompió una tienda, el que robó, el que salió a la calle y tiró botella y encendía. No, brother. Eso en Estados Unidos no es preso político. Ni en Europa, ni en África, ni en Asia. Entonces, hermano mío, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la historia y cuál es la verdad y cuál es la mentira? Nosotros estamos, hay muchas personas, no nosotros, que están adaptados a oír las noticias de la transnacional de noticias que son dirigidas por la CIA y por el Mossad. Para que no te quede duda, tienen que repetir pan para la cotorrita y pan para la cotorrita. No, a Maduro lo capturamos. Maduro estaba perseguido, Maduro estaba de presidente, fue secuestrado y estaba durmiendo. Maduro estaba en guerra, que fue capturado. No, aprendan qué es lo que es captura. Cuando hay una invasión a un país, cuando es una actividad militar a un país y se produce muertes inocentes y muerte de lo que custodian al presidente, eso es un ataque militar que no está aprobado por las leyes estadounidenses ni por la Constitución de Estados Unidos, mucho menos por el Congreso. Penetraron, asesinaron, sufrieron bajas que no se ha querido hablar y se llevaron al presidente. Lo secuestraron. Presidente constitucional de Venezuela, aprobado por la Asamblea Legislativa, donde hay opositores y también los miembros del gobierno. Y todo el mundo dijo que era un secuestro. Y estaba aprobado por esa asamblea. Era presidente aprobado por la asamblea. Entonces tú me vas a decir que se robó las elecciones. ¿Y dónde están los electores que votaron por el señor Eti y por la María Corina Machado? ¿Hasta cuándo la mentira? ¿Hasta cuándo van a ser los 15 de Jacqueline? Si ya Jacqueline tiene 60 años. Está bueno ya de mentira. Está bueno ya de engaño. Y está bueno de que caigan tantos estúpidos a venir a hablar de estupideces. Hoy oí una mujer decir, hoy pasé por un live que buscando información de otras cosas, información del barco secuestrado por los americanos, el barco ruso, eso que estaba buscando yo. Y paso y me encuentro un live que una mujer decía que ya Fidel estaba muerto hacía días y que la seguridad le dijo y que se filtró. Y yo decía, ¿hasta cuándo van a estar diciendo tantas mentiras? Y hubo unos de esos del live que están contra Cuba y reconoció como Fidel como una de las mejores figuras del mundo, reconocida por el mundo. Yo decía, entonces, ¿cómo lo están acusando a Fidel de dictador, de asesino, a desaparecer? Oye, yo tuve 3 familiares por parte de mi abuela presos por delito de contrarrevolución. Uno, y el menor de todo, que ya es mayor que yo, que cayó muy joven, por pasar un mensaje de su padre que estaba preso, y cayó preso también. Y en los 2, que yo hablo de mi familia, uno era miembro de la SIN, de la policía de Batista, que torturaron y mataron gente. Escuchen, para los que no saben, pregunten qué era la SIN, la policía de Batista, Servicio de Inteligencia. Eso que se cogían y torturaban a los revolucionarios, a sacar las uñas, hacían horrores.
y después los sacaban y los asesinaban. Y ese no lo desaparecieron. Y el otro hizo actividades contrarrevolucionarias, tampoco lo desaparecieron, porque ese sí fue de actividades. Cumplió los 25 años preso. Ambos, uno murió en prisión. El que murió en prisión era el de la CIN. Cáncer y se murió. Lo sacaron de la prisión y murió en la casa. Y lo velaron en su casa. Y el otro, que estaba por delito de contrarrevolución, por sabotaje, por quemar caña, por tirar botellas encendidas, por quemar cosas, cumplió 25 años y para los Estados Unidos. Y no lo desaparecieron, a ninguno. Y se plantaban ahí, que me lo contaba mi papá. Eran primos de mi papá. Entonces yo te pregunto, ¿dónde están los desaparecidos? Si esos que hicieron cosas malas, ni los fusilaron. Es historia, mi hermano, es historia. Le doy las gracias para lo que me ha acompañado esta noche, pero quiero que reflexionen y quiero también que vengan, me escriban y me digan que yo dije mentira. Y que me vengan con pruebas de los desaparecidos con nombre y apellido, porque desaparecidos es que no aparecen. Buenas noches, que la paz de Dios sea con ustedes. Muchas bendiciones y gracias por escucharme.